Estimados alumnos, sean bienvenidos nuevamente a una sesión más de la medición y la matemática de los triángulos. En esta ocasión, tocaremos el tópico correspondiente al círculo unitario. Para esto, necesitamos rescatar los saberes previos, como son la noción de círculo y de ángulo. Empezaremos por decir que el círculo unitario se diferencia del círculo geométrico en dos cosas principalmente. La primera de ellas es que el círculo geométrico puede ser cualquier círculo de la medida que ustedes necesiten, con su centro en cualquier punto del plano que lo contenga. Y el círculo unitario, en realidad, su característica principal es que tiene una medida de radio 1. No importa el tamaño, siempre y cuando nosotros puntualicemos que su medida será igual a la unidad. El círculo unitario, muchachos, también se le conoce como círculo trigonométrico o círculo goniométrico, por las propias características que éste tiene. Hay que saber entonces que el círculo geométrico es toda aquella superficie delimitada por cada uno de los puntos de la circunferencia, siendo esta su perímetro, y que la medida de su ángulo va de 0 a 360 grados o de 0 a 2 pi radianes. En cambio, el círculo unitario puede medir ángulos de cualquier magnitud y en cualquier sentido, es decir, pueden ser positivos o negativos. Vamos entonces a empezar con nuestro tema formalmente. El círculo unitario, muchachos, como lo dije antes, es una construcción que puede ser delimitada en cualquier punto del plano y del tamaño que nosotros lo necesitemos en alguna situación adecuada, siendo que su medida debe de ser siempre igual a la unidad. En este círculo unitario, muchachos, nosotros podemos representar ángulos de cualquier medida, como lo dije antes, pero para eso nosotros debemos saber que el círculo unitario hay que dividirlo en 4 cuadrantes. La manera de numerarlos o de identificarlos siempre es desde la esquina superior derecha. Ese es el cuadrante número 1. El cuadrante número 2 será el de la esquina superior izquierda, el cuadrante número 3 el de la esquina inferior izquierda y el cuadrante número 4 el de la esquina inferior derecha. En este círculo unitario, al igual que en el círculo geométrico, nosotros podemos representar ángulos, pero la característica entonces es que nosotros podemos representar ángulos ya sea positivos o negativos. En este círculo unitario, muchachos, nosotros tendremos la oportunidad de representar las razones trigonométricas y su representación gráfica. Ahora bien, ¿cuáles son esas razones trigonométricas? Nosotros sabemos que existen 3 razones trigonométricas llamadas básicas. En este caso, seno, coseno y tangente, y que a estas les corresponden sus razones trigonométricas llamadas inversas o en algunos casos recíprocas. Retomando esta idea, este concepto de la medida de cualquier ángulo, ya sea positivo o negativo, muchachos, en el círculo unitario, la manera de representar estos ángulos es a partir del vector en su posición normal, que como ustedes saben, debe de ser en el espacio del eje de las X en su parte positiva, y de ahí desplazar el radiovector hasta la abertura que nosotros necesitemos. A este ángulo se le va a llamar ángulo dirigido y la representación gráfica será como en forma de elipse, con tantas vueltas
como grados necesitemos para su representación gráfica. Es decir, por ejemplo, en un ángulo de 1080 grados, pues tendremos que hacer la división de 1080 entre 360 y nos daremos cuenta de que son 3 vueltas completas. ¿Esto qué quiere decir? Que el radio vector se desplazará 3 vueltas alrededor de todo el círculo para completar los 1080 grados. Y nos faltaría solo definir si es positivo o negativo. En este caso, como ustedes saben, los ángulos positivos siempre se desplazarán en sentido contrario a las manecillas del reloj y los negativos lo harán en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué ángulos se pueden representar entonces en el círculo geométrico? Pues los ángulos de cualquier medida hasta 360 grados. Y en esos, bueno, pues ustedes saben que existe clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Por ejemplo, agudos, llanos o el ángulo goniométrico, que es de una vuelta completa o 360 grados. Esa es una de las diferencias entre el círculo unitario y entonces el círculo geométrico. ¿Qué es una razón trigonométrica? Bueno, la razón trigonométrica comúnmente se define como el cociente entre los dos lados de un triángulo rectángulo asociado, en este caso, al ángulo que se forma entre ellos. ¿Qué es entonces un cuadrante? Pues es una de las 4 partes en las que se divide el círculo unitario, tomando como su centro el origen del sistema de ejes coordenados. ¿Cómo se representan las funciones trigonométricas en el círculo unitario? Hay que saber entonces, recordando un poquito, que la medida de un círculo en radianes va desde 0 a 2 pi radianes. Y que en el círculo unitario la medida puede extenderse todo aquello que nosotros necesitemos. Recordar también que las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, tienen su correspondiente representación gráfica y a estas se les conoce también como funciones cíclicas, porque aparentemente la representación gráfica se repite. ¿Se repite cada cuánto? Cada 2 pi radianes. Es decir, por ejemplo, hablando de la función seno, va desde 0 a 2 pi radianes, pasando por 1 positivo, 0 nuevamente, 1 negativo y regresando al 0 o a 0 grados o a 0 pi radianes. Estas funciones trigonométricas, como ya lo dijimos anteriormente, tienen sus correspondientes funciones inversas o recíprocas. ¿Cuáles son? La función inversa de la función seno es la función cosecante. La función inversa de la función coseno es la función secante. Y la función inversa de la tangente es aquella conocida como cotangente. ¿Qué aplicaciones tiene el círculo unitario en la vida diaria? El círculo unitario, muchachos, se utiliza principalmente en medicina, en la construcción, en la arquitectura, en el rescate de víctimas, en la localización de objetos, por ejemplo, en alta mar, en el espacio. Por lo tanto, pues tiene aplicaciones cotidianas para algunas actividades que le son comunes a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han encontrado algún señalamiento donde hay un círculo y dice punto de reunión? Bueno, ese círculo pudiera ser también un círculo unitario si nosotros quisiésemos ubicarlo en un plano cartesiano y pues hacer alguna representación de algún modelo o de alguna situación extrema, por ejemplo. Como les decía también, el círculo unitario puede ocuparse por sí mismo en la ciencia, en la medicina, por ejemplo, en los electrocardiogramas, ¿no? Esa es una representación muy común que todos en algún momento hemos visto o hemos escuchado hablar de ello. Esa representación de los electrocardiogramas
se refiere a los pulsos eléctricos del corazón y que pueden representarse en una gráfica o en un sistema de ejes coordenados. Para reflexionar, ¿por qué en la mayoría de las construcciones aparecen figuras geométricas, en especial el triángulo? Ahora bien, para concluir, les sugiero, muchachos, que repasemos juntos los conceptos de ángulo, de sistema de ejes coordenados y la representación de ángulos de cualquier magnitud. Para eso, les sugiero revisar la bibliografía sugerida y los sitios de internet que en ella vienen. Por mi parte, eso es todo. Espero que hayan aprendido, que se hayan divertido y que hayan conocido cosas que en apariencia son comunes para todos o que ya son del dominio de todos, pero que normalmente pues no nos las sabemos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.